Las sombras de Tlayacapan. El susurro en las paredes. El sol se desplazaba lentamente por el horizonte de Tlayacapan, pintando los cielos de Morelos con un lienzo de naranjas intensos y rojos profundos. Santiago Ramírez observaba por la ventana del autobús, sintiendo que cada kilómetro lo acercaba más a un destino que había evitado durante años. A sus 32 años, Santiago era un fotógrafo reconocido en la Ciudad de México. Su trabajo lo había mantenido alejado de su pueblo natal, ocupado en capturar momentos efímeros para revistas y exposiciones. Pero ahora, después de la muerte de su abuela Lucía, no podía seguir ignorando la herencia que lo esperaba. La casa familiar en Tlayacapan era más que una simple propiedad. Era un tesoro de recuerdos, secretos y una historia familiar que Santiago apenas conocía. Sus padres habían muerto cuando él era muy joven, y su abuela Lucía se había convertido en su única conexión con sus raíces. El autobús bordeaba las curvas de la sierra, atravesando paisajes de verde intenso y piedras volcánicas. Santiago recordaba los veranos de su infancia, cuando venía a visitar a su abuela. Momentos fugaces de risas, historias contadas al atardecer y miradas misteriosas que su abuela le lanzaba, como si guardara un secreto que él no podía comprender. «Híjole, cuánto tiempo sin venir», murmuró para sí mismo, su acento mexicano resonando con cada palabra. Sus dedos, acostumbrados a manejar cámaras caras y lentes de precisión, ahora jugaban nerviosamente con la pequeña llave antigua que su abuela le había dejado. Una llave de bronce, gastada por el tiempo, con intrincados diseños que parecían tener vida propia. Cuando el autobús finalmente se detuvo en el pequeño terminal de Tlayacapan, Santiago sintió que algo era diferente. El pueblo parecía igual que en sus recuerdos, calles estrechas empedradas, casas de colores vibrantes, el olor a comal y tortillas recién hechas flotando en el aire. Su prima Elena lo esperaba. Arqueóloga de profesión, era conocida por su escepticismo científico y su pasión por desentrañar misterios del pasado. A sus 35 años, había recorrido medio mundo estudiando culturas antiguas, pero siempre regresaba a Tlayacapan. «Santiago», gritó ella, agitando la mano. «Por fin llegas». El abrazo fue largo y cargado de emociones contenidas. Habían crecido casi como hermanos, separados por sus diferentes caminos, pero unidos por lazos familiares inquebrantables. «Traes muy pocas maletas», comentó Elena, ayudándolo a cargar su equipaje. «Sabes que no soy de apegar muchas cosas», respondió Santiago. «La vida de fotógrafo me ha enseñado a ser minimalista». El camino hacia la casa familiar era un recorrido por la memoria. Cada esquina, cada árbol, cada muro viejo parecía contar una historia. Santiago recordaba haber correteado por esas mismas calles de niño, persiguiendo pelotas, jugando con otros niños del pueblo. La casa de la abuela Lucía era imponente. Una construcción típica del siglo XIX, con muros gruesos de piedra volcánica, techos altos y un patio interior que había sido testigo de generaciones de la familia Ramírez. Al entrar, un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. Los muebles seguían exactamente igual que en sus recuerdos. Retratos de familiares desconocidos observaban desde las paredes, como testigos mudos de secretos guardados por generaciones. Elena preparó café mientras Santiago exploraba la casa. Cada objeto parecía tener una historia, cada rincón guardaba un secreto. «Te preparé café», dijo Elena, sirviendo 2 tazas humeantes. «Imagino que estás cansado del viaje». Santiago observó su expresión. Algo en su mirada parecía diferente. Un mix de preocupación y curiosidad que no lograba descifrar completamente. «Algo anda raro, Elena», dijo Santiago, rompiendo el silencio. «Siento que esta casa guarda más secretos de los que imaginamos». Los ojos de Elena se desviaron rápidamente, como si escondieran algo. «¿Qué secretos podría tener una casa vieja?», respondió, intentando sonar casual. Pero Santiago conocía bien a su prima. Esa respuesta demasiado rápida escondía algo. Un misterio comenzaba a dibujarse en las sombras de aquella casa antigua. La luz del día comenzaba a desaparecer. Las sombras se allargaban, creando figuras extrañas en las paredes. Santiago sintió una presencia, algo más allá de lo físico, algo que no podía explicar.
Esa noche, mientras intentaba dormir en la habitación que había sido de su abuela, escuchó el primer susurro. Un sonido casi imperceptible, como un secreto intentando escapar de las paredes. Algo lo observaba. Y él sabía que aquella sería apenas la primera noche de muchas revelaciones. Rastros de un pasado oculto. El amanecer llegó envuelto en una niebla espesa que abrazaba Tlayacapan como un manto gris. Santiago despertó sobresaltado, los ecos de los susurros nocturnos aún resonando en su mente. La habitación de su abuela conservaba un olor a lavanda y algo más, algo indefinible que no lograba identificar completamente. Su prima Elena apareció temprano, antes de que el sol hubiera despejado completamente la bruma matutina. Traía consigo una carpeta antigua, de esas que parecen guardar secretos entre sus páginas amarillentas. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos, su tono profesional de arqueóloga mezclándose con una urgencia que Santiago no había escuchado antes. Sobre la mesa de la cocina, entre tazas de café recién hecho y pan dulce comprado en la panadería de la esquina, Elena comenzó a desplegar documentos. Encontré algo en el archivo municipal, su voz sonaba contenida, como si temiera que las palabras pudieran escaparse. Son registros sobre nuestra bisabuela Magdalena Ramírez. Santiago se inclinó hacia adelante. Las fotografías antiguas mostraban una mujer de mirada penetrante, vestida con ropas típicas del inicio del siglo XX. Su rostro irradiaba una mezcla de sabiduría y misterio que parecía traspasar el tiempo. Elena continuó explicando, su dedo índice señalando diferentes documentos. Era conocida en toda la región. Para algunos, una curandera respetada. Para otros, algo más oscuro. Los rumores sobre sus capacidades especiales nunca fueron completamente silenciados. Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. Los susurros de la noche anterior parecían cobrar nuevos significados. ¿Qué tipo de capacidades?, preguntó, sintiendo que estaba a punto de atravesar un umbral desconocido. La arqueóloga dudó. Era evidente la lucha interna entre su formación científica y algo más profundo, casi inexplicable. Magdalena podía ver más allá del mundo físico, respondió finalmente. Comunicarse con presencias que otros no percibían. Una fotografía cayó de la pila de documentos. Era una imagen de Magdalena frente a la misma casa donde estaban, pero décadas atrás. En una esquina, casi imperceptible, había una sombra extraña. Una figura difusa que parecía observar. De repente, un ruido en el piso superior interrumpió el momento. Un sonido de pasos pesados, como si alguien caminara lentamente. ¿Escuchaste eso?, preguntó Santiago, incorporándose. Elena ya estaba pálida. Sus ojos, normalmente llenos de racionalidad científica, mostraban un brillo de temor. No estamos solos, murmuró. Los pasos continuaban. Lentos, metódicos, como si algo o alguien estuviera explorando la casa, reconociendo cada rincón. Santiago recuperó la antigua llave de bronce que su abuela le había dejado. La sostenía con fuerza, sintiendo su peso y sus intrincados diseños. Voy a investigar, dijo, su voz sonando más segura de lo que realmente se sentía. Elena lo detuvo con un gesto. No, advirtió. Algo me dice que no debemos provocar lo que sea que está arriba. Pero Santiago ya había decidido. Su curiosidad era más fuerte que cualquier temor. Comenzó a subir las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo su peso, revelando años de historia familiar. El pasillo del segundo piso estaba oscuro, a pesar de que la luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las ventanas. Las sombras parecían moverse, cambiar de forma. Un cuadro se movió ligeramente en la pared. Un retrato familiar que Santiago recordaba de su infancia. La imagen de un hombre desconocido, con una mirada que parecía seguirlo. Los pasos habían cesado. Pero el silencio era aún más amenazador. De pronto, un objeto cayó al suelo. Un libro viejo, forrado en cuero, que había estado oculto en una repisa alta. Santiago lo recogió. Era un diario. El diario de su bisabuela Magdalena. Cuando lo abrió, una nota cayó. Una nota escrita a mano, con una letra elegante y antigua.
Quien lee esto debe estar preparado para conocer la verdad. Nuestra familia no es lo que parece. Voces del más allá. El café de la plaza principal de Tlayacapan era un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Paredes de adobe, mesas de madera gastada por años de historias compartidas y un aroma a café recién tostado que envolvía cada rincón. Miguel Hernández era un anciano de 75 años, conocido en el pueblo como el guardián de los recuerdos. Su rostro, surcado de arrugas profundas, era un mapa de historias vividas. Cuando Santiago y Elena llegaron, él ya los esperaba, como si supiera de antemano que vendrían. Los estaba esperando, dijo, su voz ronca como el crujir de hojas secas. Sabía que tarde o temprano vendrían por respuestas. Santiago intercambió una mirada con Elena. La arqueóloga había insistido en que Miguel podría tener información sobre su bisabuela Magdalena. Don Miguel, comenzó Santiago, necesitamos saber sobre nuestra familia. Sobre Magdalena Ramírez. El anciano tomó un sorbo de su café, sus ojos oscuros mirando más allá de ellos, como si estuviera observando fantasmas del pasado. Su abuela no era una persona común, dijo. Protegía a la comunidad de energías que otros no comprendían. Elena, siempre escéptica, no pudo evitar preguntar. ¿A qué se refiere con energías? Miguel rió, un sonido que más parecía un jadeo. Hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, jovencita. Tu bisabuela era una mediadora. Una persona capaz de ver lo que otros no veían. Santiago sacó el diario que había encontrado. Lo colocó sobre la mesa, sus páginas amarillentas revelando secretos antiguos. ¿Puede decirnos algo sobre este diario? Los ojos de Miguel se iluminaron. Reconocía ese objeto. Sus manos temblorosas rozaron la portada de cuero. Este diario, murmuró, guarda secretos que pueden cambiar todo lo que creen saber. La conversación continuó. Miguel les habló sobre rituales antiguos, sobre protección contra fuerzas desconocidas. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. La luz del día comenzaba a cambiar. Sombras más largas se proyectaban en el café. Elena tomaba notas frenéticamente en su libreta, mientras Santiago grababa la conversación en su teléfono. En Tlayacapan, decía Miguel, hay portales. Puertas entre mundos que solo algunos pueden ver. Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. Los susurros de la casa familiar cobraban nuevos significados. ¿Qué tipo de portales? Preguntó. Miguel miró hacia la calle. Un grupo de niños jugaba, ajenos a la conversación. Su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. Portales que separan lo que ustedes llaman realidad de otros planos de existencia. Tu bisabuela era una guardiana. Su función era mantener el equilibrio. La tarde avanzaba. El café se fue vaciando. Los otros comensales los miraban con curiosidad. Era evidente que algo importante estaba sucediendo. Necesitamos más información, insistió Santiago. ¿Qué más sabe sobre Magdalena? Miguel dudó. Era como si estuviera midiendo cuánto podía revelar. Hay un ritual, dijo finalmente. Un ritual de protección que ha sido transmitido de generación en su familia. Elena no podía creer lo que escuchaba. Su formación científica chocaba con cada palabra de Miguel. ¿Un ritual? Preguntó, incrédula. ¿Está hablando en serio? El anciano la miró fijamente. Más serio de lo que puedes imaginar, jovencita. Cuando salieron del café, el pueblo había cambiado. La luz del atardecer pintaba todo de tonos naranjas y rojos. Santiago sentía que algo había cambiado en él. Los susurros de la casa familiar lo esperaban. Y esta vez, estaba listo para escucharlos. El ritual de protección. La noche envolvía Tlayacapan como un manto oscuro, cargado de una energía que Santiago podía sentir hasta en sus huesos. El sótano de la casa familiar era un lugar que nadie había visitado en décadas. Paredes de piedra antigua, vigas de madera carcomidas por el tiempo y un silencio que parecía guardar los secretos de generaciones. Santiago y Elena habían pasado horas estudiando el diario de su bisabuela Magdalena.
Cada página revelaba más del ritual ancestral de protección. Símbolos antiguos, instrucciones precisas, advertencias escritas con una caligrafía que parecía temblar de miedo. Miguel llegó poco después del anochecer. Su presencia era diferente. Ya no era el anciano del café, sino alguien que parecía conocer secretos más profundos que la misma tierra de Tlayacapan. «Es hora», dijo simplemente. Los preparativos comenzaron. Velas de diferentes colores fueron colocadas en puntos específicos. Sal marina dibujando círculos protectores. Hierbas antiguas, romero, salvia, copal, quemándose en un incensario de barro. Elena, su escepticismo científico batallando contra lo que estaba presenciando, no podía apartar la mirada. «¿Este ritual», preguntó, «realmente funciona?» Miguel la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Funciona», respondió. «Pero tiene un precio». Santiago terminaba de dibujar los símbolos en el suelo. Eran marcas antiguas, anteriores incluso a los códices aztecas. Líneas que se entrelazaban formando una especie de mandala complejo, cada trazo cargado de un significado que iba más allá de lo visual. De pronto, la temperatura en el sótano comenzó a descender. No era un frío normal. Era un frío que parecía venir de otro lugar, de otra dimensión. Los objetos a su alrededor comenzaron a moverse. Un jarrón antiguo tembló sobre una repisa. Las velas parpadearon, a punto de apagarse. «Empezó», murmuró Miguel. La energía era palpable. Santiago sentía que algo pugnaba por atravesar, por romper las barreras entre mundos. Un sonido comenzó a crecer. No era un ruido. Era algo más. Una especie de respiración colectiva, como si múltiples voces intentaran hablar al mismo tiempo. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse. No eran sombras normales. Eran figuras que tomaban forma, que intentaban materializarse. «El portal», gritó Miguel, «está intentando abrirse». Elena sujetó la mano de Santiago. Por primera vez, su racionalidad científica había desaparecido. Estaba aterrorizada. Los símbolos en el suelo comenzaron a brillar. No con luz, sino con una energía oscura que parecía succionar toda la luz del lugar. Una figura comenzó a formarse. No era completamente sólida. Era como un humo denso con forma humana. Una presencia que irradiaba una antigüedad más allá de la comprensión humana. «El ritual», gritó Miguel, «deben completarlo». Santiago recordó las palabras del diario. Comenzó a recitar palabras en un idioma que no sabía que conocía. Palabras que parecían salir de lo más profundo de su memoria familiar. La figura intentaba atravesar. Era una lucha entre dos mundos. Entre lo visible y lo invisible. Los objetos comenzaron a levitar. La tierra bajo sus pies temblaba. Voces de diferentes épocas se mezclaban, un coro de susurros imposibles. Elena comenzó a recitar junto a Santiago. Miguel mantenía los brazos extendidos, como un conductor de una orquesta invisible. El clímax del ritual llegó. Un grito que no era un grito. Un sonido que atravesó todas las dimensiones. Y entonces, silencio. Un silencio absoluto. Herencia espiritual. El silencio después del ritual era diferente. No era un silencio vacío, sino uno lleno de significados, de historias contenidas, de secretos que finalmente encontraban su lugar. Santiago abrió los ojos lentamente. El sótano había cambiado. Las paredes parecían respirar, los símbolos en el suelo aún conservaban un brillo tenue, como brasas a punto de apagarse. Elena yacía junto a él, respirando pesadamente. Miguel permanecía de pie, su figura encorvada pero imponente, como un guardián que ha cumplido su misión más importante. ¿Qué sucedió?, preguntó Santiago, su voz ronca. Miguel se acercó, ayudándolos a incorporarse. Sus ojos, antes llenos de misterio, ahora parecían más claros, como si un velo hubiera sido removido. Completaron el ritual, dijo. Un ritual que ha mantenido el equilibrio por generaciones. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las pequeñas ventanas del sótano.
Un amanecer diferente, como si el mundo hubiera cambiado imperceptiblemente. Elena fue la primera en hablar después de un largo silencio. Necesito explicaciones, dijo, su tono de arqueóloga mezclándose con una vulnerabilidad recién descubierta. ¿Qué era ese portal? ¿Qué protegemos exactamente? Miguel los invitó a sentarse. Sacó de su bolsillo un objeto antiguo, un medallón de plata con símbolos que parecían moverse cuando lo mirabas fijamente. Su familia, comenzó, no es una familia común. Son guardianes. Protectores de un umbral entre mundos. Santiago recordó el diario de su bisabuela Magdalena. Las páginas que había leído la noche anterior cobraban ahora un nuevo significado. ¿Guardianes de qué?, preguntó. Miguel sonrió. Una sonrisa que contenía siglos de sabiduría. De los espacios entre lo que ustedes consideran realidad. Hay dimensiones, planos de existencia que la mayoría de las personas no pueden percibir. Su familia ha sido responsable de mantener el equilibrio. La historia comenzó a desarrollarse como un códice antiguo. Miguel les contó sobre su bisabuela Magdalena, sobre generaciones de su familia que habían cumplido este rol secreto. No eran brujos. No eran chamanes. Eran algo diferente. Mediadores entre mundos, protectores de un equilibrio que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existía. Cada generación, explicaba Miguel, recibe este don. La capacidad de ver más allá, de proteger el portal. Santiago miraba sus manos. Sentía algo diferente. Como si una energía recorriera sus venas, como si súbitamente hubiera despertado algo que siempre estuvo dormido. Elena tomaba notas. Su libreta de arqueóloga ahora contenía información que desafiaría cualquier comprensión científica tradicional. El medallón que Miguel les mostró tenía grabados símbolos que parecían cambiar según la luz. Líneas que se movían, formas que se transformaban. Este medallón, dijo Miguel, ha sido transmitido de generación en generación. Es tanto un símbolo como una herramienta. La casa familiar de Tlayacapan ya no era solo una construcción. Era un punto de encuentro entre mundos, un lugar de protección y equilibrio. Afuera, el pueblo comenzaba su día. Niños jugando, vendedores preparando sus puestos, la vida continuando como si nada hubiera sucedido. Pero algo había cambiado. Un equilibrio había sido restaurado. Santiago miró a Elena. Su prima, la arqueóloga escéptica, ahora lo miraba de una manera diferente. Ya no había duda en sus ojos. Solo comprensión. Tenemos mucho que aprender, dijo Elena. Miguel asintió. Y poco tiempo, respondió. El portal siempre busca abrirse. Y ustedes son ahora sus guardianes. La luz del día se intensificaba. La casa parecía respirar, como un organismo vivo que había sido sanado. Santiago sintió que su vida nunca volvería a ser la misma. La herencia familiar no era una maldición. Era una responsabilidad. Un don. Un secreto que ahora debía proteger.